Estamos aquí para mostrar una entrevista con la reportera Carolina, que nos hablará sobre el poema del mío Cid. Vamos contigo, Carolina. Sí, muy bien, Ania, como tú decías, estamos aquí con Catalina y con Romina para poder responder las preguntas sobre el tema del poema del mío Cid. Hola, gracias por invitarnos al programa. Bueno, nosotros venimos a responder una serie de preguntas acerca de análisis y comprensión lectora del libro por el poema de mío Cid. Vamos con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál es el conflicto del libro? El conflicto del poema de mío Cid sería el destierro del Cid de Castilla, ya que gracias a esto toda la historia se desarrolla. La segunda pregunta es, ¿cómo se desarrolla la historia? El conflicto se desarrolla debido a la envidia que sentía don García hacia los prestigios que recibía el Cid. La tercera pregunta es, ¿cuál es el clímax? Bueno, el clímax sería cuando el Cid junto al rey don Alfonso se enfrentan en la corte hacia los infantes de Carrión tras que estos hayan golpeado a las hijas del Cid. La pregunta es, ¿dónde se inició el desenlace de la historia? El desenlace se realiza en las Vegas de Carrión con la lucha de los vasallos del Cid contra los infantes de Carrión. Ok, la quinta pregunta es, ¿cómo evolucionan los personajes a lo largo de la historia? Bueno, yo les voy a hablar acerca del desarrollo de los personajes a lo largo de la historia. El Cid se desarrolla a lo largo de la historia, que él va creciendo, su ambición por nuevas riquezas, su manera de liderazgo y su valentía a lo largo de la historia. Bueno, el desarrollo del rey don Alfonso a lo largo de la historia es que él al principio se deja llevar mucho por lo que decían los demás. A lo largo de la historia él va tomando sus propias decisiones y las pone en práctica. Bueno, Minaya es uno de los personajes principales del libro. Él al principio no quería riqueza hasta que encontrara algo de verdad de valor para que le dieran. Bueno, a este personaje no se le puede encontrar mucho cambio a lo largo de la historia, ya que a lo largo del libro no se puede inferir mucho un cambio en él a lo nivel intelectual ni menos físico. Bueno, Sol y Elvira o Doña Elvira y Doña Sol. No se pueden encontrar muchos cambios a nivel intelectual en este libro, a lo largo del libro, o se puede inferir algo físico, ya que al principio ellas eran unas niñas y a lo largo que avanza este libro, ellas crecen hasta el momento de tener la edad suficiente para casarse. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las acciones más importantes que aportan los personajes a la historia? Las acciones más importantes del Cid es la valentía necesaria para cada batalla y el liderazgo para llevar a sus vasallos a la victoria. Minaya aporta las estrategias de batalla para el Cid que lleva consigo la victoria. Los infantes de Carrión aportan la ambición, el interés, junto con la deslealtad que ayuda al desarrollo de la historia. Martín Antolínez aporta los recursos para poder subsistir para los vasallos del Cid y el Cid cuando recién son desterrados de Castilla. Relaciones de los personajes en torno al Cid. Bueno, ahora yo les vengo a hablar acerca de las relaciones de los personajes más principales que se puede decir, en relación con el Cid. Bueno, la relación Don García y Cid. Existe una relación de sentimiento de celos por parte de Don García hacia el Cid. Relación Rey Don Alfonso y el Cid. Existe un interés por parte del Rey Don Alfonso hacia el Cid, ya que él los destierra y al recibir el rey regalos por parte del Cid, va teniendo una mejor relación y con esto luego llega a un perdón por parte del rey hacia el Cid. Relación Minaya y el Cid. Existe una relación de amistad por ambos y también de lealtad de Minaya hacia el Cid. Relación Infantes de Carrión con el Cid. Existe una relación de interés por parte de los infantes de Carrión hacia el Cid, ya que ellos querían casarse con sus hijas para tener las riquezas. La octava pregunta es, ¿qué motivación tiene el Cid? Las motivaciones del Cid fue el perdón del rey Alfonso, la protección de su familia y de sus vasallos. Buena pregunta.
pregunta sería, ¿cuáles son los espacios físicos donde ocurren los acontecimientos y cómo las descripciones de estos lugares nos ayudan a relacionar estos con los acontecimientos? La historia del poema del mío Cid transcurre en algunos virreinatos. Los más importantes serían Castilla, Valencia y Sevilla. La descripción física de estos lugares con respecto al desarrollo de la historia serían los más importantes los castillos de Alcocer y de Alcázar, que se encuentran en estos reinos mencionados. Su importancia física, o sea, su descripción física de estos castillos, el terreno a lo largo de estos castillos, sirve para las técnicas de batalla que tenía Minaya, y esto le concedía la victoria al Cid y a sus vasallos. La pregunta es, ¿cuáles son las creencias más importantes de esta época? Algunas creencias que se ven a lo largo de la historia es dejarse la barba en símbolo de honra y hombría, las creencias religiosas cristiana, judía y musulmana, las creencias en el poder de los monasterios y la creencia del rey como máxima autoridad. La pregunta es, ¿qué características tienen los estereotipos de esta época? Bueno, ahora yo les vengo a hablar acerca de los estereotipos que existían en esa época. El hombre tenía que ser fuerte, guerrero y valiente y tenía que proteger a su familia. La mujer tenía que ser dueña de casa, cuidar bien a los hijos y no podía trabajar ni nada de eso, ni ir a la guerra, y tenía que servirle a su esposo. ¿Tiene alguna información de las costumbres y ritos? Algunas costumbres que se pueden ver a lo largo de la historia es besar las manos o la boca en símbolo de respeto o vasallaje, y la falta de higiene por parte de todos que se puede inferir de la historia y el contexto histórico. En torno a los valores de la obra, ¿qué valores representa el protagonista y de qué manera los manifiesta? Los valores que presenta el Cid a lo largo de la historia serían la valentía, el liderazgo y la lealtad. Esto se puede ver reflejado como él actúa a lo largo de sus batallas y cómo se comporta con el rey Don Alfonso. Una pregunta, ¿hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen? Sí, en la mayoría de los casos el Cid cumple su palabra como muestra de hombría, honestidad y lealtad. Quinceava pregunta, ¿por qué el Cid encarna ciertos valores? El Cid, para situaciones difíciles, tiene que tomar buenas decisiones para poder ganar, para que todo salga bien para él y sus vasallos, pero esto él no se debe equivocar en sus decisiones. ¿Qué fuerzas internas o externas se oponen al logro de las metas del protagonista? Al inicio de la historia se presentan consecuencias del destino del Cid provocado por Don García y otras personas, y a lo largo de la historia el Cid se enfrenta a diversas batallas y los esposos de sus hijas le causaron grandes problemas. ¿Los propios de la sociedad se ponen en duda en la obra leída? Los valores que se hallan en la sociedad en esa época es la lealtad la que se pone en duda, ya que, por ejemplo, cuando se destierra al Cid, luego de eso el rey Don Alfonso dice haber un castigo por aquel que ayude al Cid y a sus personas. Esto se pone en duda, ya que las personas no deberían ayudarlo. ¿Que se promueven en la sociedad actual? No, ya que en la actualidad los gobernantes dirigen una gran masa de tierra y de gente, por lo que su relación con el pueblo no es tan cercana como era en esa época. Y en la sociedad existe cierta libertad, y además que los gobernantes están restringidos por leyes, por lo que no pueden hacer lo que se les da la gana, como era en aquella época. ¿El protagonista se vería enfrentado al mismo conflicto si estuviera en esta época? No, ya que cada época tiene sus características diferentes. Si el personaje estuviera en una época diferente, ya sea en el pasado, en el futuro, de la época en que está, no tendría el mismo conflicto, ya que cada contexto social, cada característica de las personas y el tipo de gobierno sería diferente.
El conflicto social del poema del Mio Cid abarca la Edad Media Baja, en la cual existe una gran cantidad de inmigración por parte de árabes, o sea, moros que se nombran en el poema del Mio Cid. En esto van a haber sucesivos conflictos entre los ciudadanos de españoles y los moros. Bueno, este problema no solamente abarcó a España, sino que también a gran parte de Europa. En la sociedad actual, ¿a quiénes representan los infantes de Carrión? Los infantes de Carrión representan a personas interesadas en el poder económico y o objetos materiales que engañan a las personas con el fin de obtenerlo. ¿Algún acontecimiento de la obra con algún hecho de la sociedad, en la sociedad actual? En la obra se puede apreciar la acción de los infantes de Carrión cuando golpean a sus esposas. En la actualidad se puede ver la agresión por ambos sexos. ¿Cuál es la conclusión de esto? A partir de esto se puede concluir que la agresión hacia las mujeres no se ha detenido, sino sigue presente. Bueno, en este dibujo identificamos dos temas: la disolución del vínculo familiar y la visión de la mujer y la virilidad. Primero, la disolución de la familia porque está presente solo la mujer y su hijo, puesto que los hombres se iban a las guerras y a veces no volvían. La visión de la mujer y la virilidad es porque la mujer era la que se quedaba en casa limpiando y cuidando a los niños mientras el hombre iba a trabajar. Estas dos cosas se ven presentes en el libro cuando el Cid se va y deja a su familia con Don Sancho, y lo otro sería cuando dejó a su mujer, le dijo que cuidara de sus hijas.